Hola, ¿cómo están mis estudiantes de Filosofía de la Ciencia? Lunes de 14 a 18 en la sede central de la Universidad Nacional de Luján. Este video culmina la unidad número 2 de nuestro programa. Con este video terminamos la unidad 2 y lo que vamos a hacer es resolver juntos el trabajo práctico número 2. Seguramente ustedes ya lo estuvieron mirando en la semana, lo estuvieron resolviendo, pero quería comentar con ustedes las respuestas. La idea entonces es que comentemos las respuestas. Ustedes lógicamente tienen las claves de corrección ya disponibles y si les surgen dudas durante esta semana, cuando vuelvan a hacer los ejercicios o cuando revean este video, cuando relean el capítulo 2, me preguntan. Es muy importante que fijemos los conceptos centrales de la unidad 2 para después pasar a la unidad 3 la semana que viene, de la mano del inductivismo crítico de Hempel, que va a ser la primera posición de filosofía de la ciencia que vamos a ver en este curso. Así que quiero que veamos juntos las consignas del trabajo práctico 2 y las respuestas. La primera tenía que ver con el concepto central de esta unidad 2, que es el concepto de hipótesis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una definición adecuada de hipótesis científica? Y te pide que justifiques brevemente tu elección. Evidentemente, la opción correcta es la C. Es de hecho casi literalmente la definición que te di de hipótesis la clase pasada y que tenés presente en el capítulo 2 de nuestro material. Una hipótesis es un enunciado del cual no sabemos si es verdadero o falso, aunque podríamos someterlo a prueba mediante procedimientos empíricos. Precisamente es eso lo que define una hipótesis. Recordá la definición de Klimovsky, gran epistemólogo argentino, quien afirmaba que una hipótesis es una proposición en estado de problema. Esto quería decir que se trataba de una oración informativa cuyo valor de verdad se desconoce al momento de formularla. Se trata de una conjetura acerca de la realidad que luego habrá que someter a prueba. Por eso, recordá los pasos de la investigación científica: formulación de problema, planteo de hipótesis y contrastación empírica, donde se va a poner a prueba esa hipótesis que va a ser confirmada o refutada. De modo tal que una hipótesis, en tanto hipótesis, es una conjetura, es una proposición cuyo valor de verdad no se conoce al momento de formularla. El enunciado o la consigna número 2 presupone que vos ya leíste el capítulo número 2 y que estás al tanto del caso de investigación referente a la generación espontánea. Por eso te dice: respecto de las experiencias realizadas por Redi y Pasteur, diga cuál es la hipótesis fundamental que se pone a prueba, cuáles son las hipótesis auxiliares, que formules alguna hipótesis ad hoc. Es decir, te pide que analices el caso de investigación de la generación espontánea. Como vos habrás leído en el capítulo 2 del material, o a lo mejor vos ya conocías este caso previamente, hasta el siglo XIX muchos biólogos sostenían la posibilidad de la generación espontánea. ¿Qué es la generación espontánea? La idea según la cual, a partir de la materia inerte, pueden surgir seres vivos. La idea de que no se requiere la fecundación para que se originen seres vivos. A partir de la materia no viva, ¿puede surgir por generación espontánea materia viva? Eso es lo que sostenían muchos biólogos, hasta que Redi y Pasteur, cada uno a su manera, intentaron probar la hipótesis, y ya acá te estoy respondiendo el primer punto: enuncie la hipótesis fundamental que se trata de poner a prueba, la hipótesis según la cual los seres vivos solo pueden surgir a partir de seres vivos preexistentes. O sea, la hipótesis fundamental sostenida tanto por Redi como por Pasteur es que los seres vivos solo pueden surgir de otros seres vivos, que es imposible la generación espontánea. Yo acá me permití en esta clase también recordarte cómo pusieron a prueba Redi y Pasteur la hipótesis fundamental que acabamos de explicitar: los seres vivos pueden surgir solo a partir de seres vivos preexistentes. El experimento de Redi fue muy sencillo. Él lo que hizo fue poner trozos de carne en diferentes frascos, a uno de ellos lo tapó herméticamente, el frasco número 1, mientras que a otro frasco lo dejó destapado. Entonces, ¿cuál era la hipótesis derivada de Redi? Si los seres vivos solo surgen a partir de otros seres vivos, ¿qué es lo que tendría que pasar? Lo que tendría que pasar es que la carne que se descompusiera a los pocos días sería la carne que estuviera en el frasco destapado. Entonces, la hipótesis derivada, que yo te doy un truco. ¿Cómo podés formular una hipótesis derivada? Que es una hipótesis que se deduce de la hipótesis fundamental.
de modo tal que es menos general que la hipótesis fundamental, vos podés generar siempre una hipótesis derivada a partir de un condicional. Un condicional te dice, si se hace tal cosa, entonces ocurrirá tal otra. Entonces, en el antecedente del condicional, lo que está antes de la coma del condicional, vos vas a tener lo que se llevó a cabo, la experiencia que se hizo. Y en el consecuente vas a tener la consecuencia observacional o la predicción que hace el científico. Si se hace tal cosa, tendrá que pasar tal otra. En este caso, ¿cuál fue la hipótesis derivada de Reddy? La siguiente, si se colocan trozos de carne en frascos separados, de los cuales al menos uno está tapado herméticamente y al menos otro está destapado, entonces ¿dónde aparecerán signos de vida? En la carne que está en el frasco destapado. Es esa la hipótesis derivada de la hipótesis fundamental según la cual los seres vivos solo surgen a partir de seres vivos preexistentes. Lo que esperaba Reddy, que es lo que terminó ocurriendo, es que los seres vivos surgieran solamente en el frasco destapado, dado que allí las moscas podían ingresar y dejar los huevitos característicos. Pasteur, por su parte, quiso probar la misma hipótesis fundamental, según la cual los seres vivos solo pueden surgir a partir de seres vivos preexistentes, pero a través de otro experimento, porque él ya tenía información acerca de cómo se comportaban los organismos microscópicos. Entonces dijo, si ponemos caldo de carne en recipientes separados, a algunos los tapamos herméticamente y a otros no. Todos los recipientes van a ser sometidos a la temperatura de ebullición, con los cuales los microorganismos van a morir, pero a los frascos destapados, seguramente las moscas les van a dejar los huevitos característicos, mientras que en el caso de los frascos o de los recipientes tapados herméticamente, esto no va a ocurrir. ¿Qué pasó? Los defensores de la generación espontánea no aceptaron este resultado experimental, porque acudiendo a una hipótesis ad hoc, es decir, una hipótesis sacada de la galera, con el único fin de evitar la refutación, lo que postularon era que a lo mejor al tapar herméticamente los recipientes se estaba aireando el aire y de esa manera se impedía al viciar el aire que la generación espontánea se produzca. Por eso Pasteur decidió probar exactamente lo mismo, pero con una variación del experimento. Lo que Pasteur decidió entonces fue colocar el caldo de carne en un matraz, es decir, en un recipiente con cuello de cisne. De esta manera se evitaba que las moscas pudieran dejar los huevos característicos, terminaba con un tubo en forma de S el recipiente. Luego se hierve, evidentemente, el caldo de carne. Fíjate que esta es una hipótesis auxiliar, ¿no? La idea de que a la temperatura de ebullición todos los microorganismos que estuvieran presentes previamente morirían. Esa es una hipótesis auxiliar que no se explicita, pero que se da por supuesta. Entonces, fíjate, el experimento es muy similar, pero en vez de usar un recipiente común, se usa un matraz curvado, ¿no? Se curva con calor y termina entonces con cuello de cisne. De manera tal que el polvo y los microbios quedarían retenidos en ese cuello de cisne, que actuaría de filtro, es decir, todos los microbios, todo el polvo, quedarían retenidos en la punta del recipiente que actuaría entonces a la manera de filtro. Entonces, con el matraz vertical lo que se esperaba era que el caldo permaneciera sin microorganismos, pero Pasteur dio un paso más y dijo, si yo inclino el frasco, como ves acá en esta imagen, con el frasco inclinado lo que voy a lograr es que esos microorganismos y que ese polvo que estaban retenidos en el cuello de cisne ingresaran en el caldo de carne que previamente estaba esterilizado y entonces el caldo se iba a contaminar con microorganismos como vemos en la última imagen. De manera tal que este experimento era una nueva prueba en favor de la hipótesis fundamental según la cual los seres vivos solo podrían surgir de seres vivos preexistentes. La hipótesis ad hoc que habían puesto los defensores de la generación espontánea acá ya no valía, porque el aire de los frascos no estaba viciado, el aire de los frascos podía ingresar a través del cuello de cisne. Entonces, lo que tenemos son dos hipótesis auxiliares. Esto no nos lo pedía, pero yo quiero compartirlo con vos para que entiendas mejor cómo funciona el caso de investigación. La primera hipótesis derivada se refiere a la primera parte del experimento. Si se coloca caldo de carne en un recipiente con cuello de cisne y luego se lo somete a la temperatura de ebullición, entonces no se va a descomponer el caldo de carne. Lo que vemos acá en este gráfico. El caldo de carne permanece sin microorganismos. Esa es la primera hipótesis auxiliar que se cumplió.
cuando el matraz se mantuvo de manera vertical, entonces no había microorganismos, entonces se mantuvo descontaminado el caldo de carne. Sin embargo, luego deduce una segunda hipótesis auxiliar, y es que si se inclina el recipiente con cuello de cisne, entonces sí se descompondrá el caldo de carne porque se va a contaminar con el polvo y con los microorganismos que estaban antes en el cuello de cisne retenidos, ya que este cuello de cisne actuaba como filtro. De manera que las dos hipótesis auxiliares se cumplieron y por ende la hipótesis fundamental recibió una nueva confirmación. El punto B nos pedía que formulemos al menos dos hipótesis auxiliares correspondientes a las mencionadas experiencias. Recordemos, ¿qué son las hipótesis auxiliares? Son hipótesis que se dan por supuestas en la investigación, expresan información que la comunidad científica en condiciones normales no cuestiona, se aceptan como verdaderas y en general no se explicitan, porque como te decía, se dan por supuestas en la comunidad científica. En este caso, rápidamente yo formulé dos hipótesis auxiliares. La primera, lo que expresa es que el frasco tapado, en el caso del experimento de Reddy, el primero que vimos, el frasco tapado impide el ingreso de las moscas y sus huevos. Esa es una hipótesis auxiliar. Si tapas herméticamente el frasco, entonces no va a poder ingresar ningún organismo que se encuentre, ninguna mosca, ningún huevo, ningún organismo que se encuentre en el aire y que pueda ingresar a partir del frasco destapado. La hipótesis auxiliar 2, que explicité, se refiere al segundo experimento, el de Pasteur. A la temperatura de ebullición, los microorganismos mueren. Esa es una hipótesis auxiliar. A los 100 grados centígrados, todos los microorganismos morirán. Esas hipótesis no se explicitaron en ninguno de los dos casos precisamente porque son auxiliares. Fíjate que nos pedía el punto C, algo que nos recuerda a la clase pasada y los tipos de hipótesis que clasificamos de acuerdo con el criterio funcional. Dice, define el concepto de hipótesis ad hoc, formule alguna hipótesis ad hoc que adujeron los partidarios de la teoría de la heterogénea, o sea, los partidarios de la teoría de la generación espontánea, después de realizadas las experiencias de Pasteur. Recordemos, la definición técnica de hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc es una hipótesis que se introduce con el único fin de evitar la refutación. Una hipótesis ad hoc carece de apoyo teórico porque no se deduce de otras teorías y carece de apoyo empírico independiente porque no tiene ninguna prueba en su favor independientemente de la propia situación experimental que motivó su introducción. Es una hipótesis, dicho en criollo, que se saca de la galera para evitar la refutación. Y yo ya te la comenté previamente. En este caso, los partidarios de la generación espontánea, después de realizadas las primeras experiencias de Pasteur, las que había realizado con recipientes comunes, algunos tapados herméticamente y algunos no, es que se vició el aire de dichos recipientes. Al haber tapado herméticamente los recipientes, se vició el aire, impidiendo de ese modo que la generación espontánea tenga lugar. Es decir, los partidarios de la generación espontánea lo que adujeron es que la tesis de la generación espontánea no quedaba refutada por las experiencias de Pasteur, sino que lo que estaba sucediendo era que el aire de los recipientes se había viciado, dado que se los había tapado herméticamente. Evidentemente, esta hipótesis ad hoc quedó refutada cuando Pasteur modificó el experimento y lo hizo con un matraz que tenía un cuello de cisne. Ejercicio número 3. ¿Cuál es la relación lógica que se da entre las hipótesis fundamentales de una teoría, las hipótesis derivadas y las hipótesis de más bajito nivel, que son las que llamamos consecuencias observacionales o predicciones? ¿Recordá cómo definimos al final de la clase pasada el concepto de teoría? Dijimos que una teoría no es una hipótesis, es un concepto más amplio, porque una teoría es una red de hipótesis, un conjunto de hipótesis relacionadas deductivamente. Habíamos agregado que las hipótesis de más bajo nivel se deducen de las hipótesis de nivel más alto. Exactamente esa es la respuesta esperada. La relación lógica que se da es la de deducibilidad. Más específicamente, las hipótesis derivadas se deducen de las hipótesis fundamentales. Es imposible que las hipótesis fundamentales sean verdaderas y las hipótesis derivadas sean falsas, ya que las hipótesis derivadas no son más que consecuencias lógicas de las hipótesis fundamentales. Con respecto a las consecuencias observacionales, que son las predicciones que hace el científico, se deducen de las hipótesis fundamentales en conjunción con las hipótesis auxiliares. Entonces yo al final de la respuesta te recordé la definición de teoría que acabamos de compartir.
Una teoría científica es un conjunto de hipótesis relacionadas deductivamente. En el caso anterior lo vimos con mucha claridad. Si la hipótesis fundamental era que los seres vivos solo pueden surgir a partir de seres vivos preexistentes, las hipótesis derivadas son consecuencias lógicas de las hipótesis de la hipótesis fundamental. En este caso, que si se colocan trozos de carne en frascos separados, a uno se lo tapa herméticamente y al otro se lo deja destapado, entonces la vida aparecerá solamente en el frasco destapado. En la segunda versión del experimento, en la de Pasteur, una de las hipótesis derivadas afirmaba que si se sometía a la temperatura de ebullición el caldo de carne, los microorganismos quedarían retenidos en el cuello de cisne de manera tal que el recipiente, el caldo de carne que estaba en el interior del recipiente, no tendría microorganismos. Y la segunda hipótesis derivada se refería a lo que pasaba si el frasco se inclinaba. Si se inclinara el recipiente con cuello de cisne, entonces sí se descompondría el caldo de carne, dado que los microorganismos pasarían a contaminar el caldo de carne, el líquido. Todas esas hipótesis derivadas, evidentemente, se deducen de las hipótesis fundamentales, y las consecuencias observacionales no son más que enunciados observacionales que ponen a prueba la hipótesis fundamental. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias observacionales? Las que están en el consecuente de las hipótesis derivadas. En el caso de Reddy, la consecuencia observacional es que sí aparecerán signos de vida, pero en el frasco destapado solamente. Entonces, la consecuencia observacional, en este caso, era que las moscas y sus huevos característicos solo aparecerían en los frascos que estuvieran destapados. De modo tal que se cumple la definición de teoría, entendida como un conjunto de hipótesis relacionadas deductivamente. Las hipótesis de nivel más alto son las hipótesis fundamentales y de ellas se deducen las demás, las hipótesis derivadas y también las consecuencias observacionales. De manera tal que estamos en condiciones de resolver el ejercicio 4. El ejercicio 4 se refería a lo que llamamos el criterio epistemológico, el que divide las hipótesis en teóricas u observacionales, y el criterio lógico, que las divide en singulares o generales. Y dentro de las generales teníamos a su vez las variantes o los subtipos universal, estadístico o existencial. Entonces te dice la consigna, clasifique las siguientes hipótesis teniendo en cuenta la distinción teórico-observacional, ese es el criterio epistemológico, y teniendo en cuenta su forma lógica. Teniendo en cuenta su forma lógica en universales, existenciales, estadísticas o singulares. Ya te lo aclaro desde ahora, había algunas de estas que eran discutibles, porque esta distinción, la que divide las hipótesis en teóricas u observacionales, no está exenta de discusión. De hecho, en clases posteriores de este curso, vamos a discutir muchas veces esta distinción teórico-observacional. Pero por ahora la damos por supuesta y yo te voy a dar respuestas estándar, las respuestas esperadas. Aunque siempre lo que importa en filosofía de la ciencia es la justificación que nosotros damos de las respuestas. Veamos el primer enunciado. El 20% de los recién nacidos en la sala B tiene sobrepeso. Fíjate, todos los términos descriptivos son observacionales, los recién nacidos, la sala B, e inclusive el sobrepeso. Entonces la hipótesis desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista epistemológico, es una hipótesis observacional. Pero desde el punto de vista lógico, es una hipótesis singular subtipo muestral. Porque ¿te acordás que lo habíamos dicho en la clase pasada? Una hipótesis muestral es aquella que se refiere a un conjunto finito y directamente accesible de individuos. En este caso, el conjunto es finito y directamente accesible. ¿Por qué? Porque son el 20% de los recién nacidos en la sala B, o sea, en una sala directamente accesible, directamente identificable. Vamos con el B. En la Argentina hay movilidad entre las clases sociales. Ya desde el vamos vemos un término teórico de la sociología, el término clases sociales, de manera tal que la hipótesis claramente va a ser teórica. No puede ser observacional porque tiene al menos un término teórico. Pero desde el punto de vista lógico es singular porque se refiere a un solo país. En la Argentina, en este país, hay movilidad entre las clases sociales. O sea que la respuesta es que la hipótesis es teórica desde el punto de vista epistemológico y singular desde el punto de vista lógico. Vamos con el C. El agua absorbida por esta planta, que es una sola, pudrió sus raíces. La hipótesis es observacional porque todos sus términos descriptivos son observacionales, el agua, la planta,
Las raíces son observables, ¿por qué? Porque si vos empezás a escarbar, las raíces son directamente observables. De hecho, en muchos casos, las raíces salen a la superficie y vos las podés ver. O sea, es observable aquello que en las condiciones apropiadas se pueda observar. O sea que no tenemos dudas de que todos los términos descriptivos que componen esta hipótesis son observacionales, de modo tal que la hipótesis es observacional. Pero además vamos a agregar que es de subtipo singular, porque te estás refiriendo al agua absorbida por una planta en particular. Por esta planta es una sola, de manera que desde el punto de vista lógico es singular. ¿Qué pasa con la D? ¿Los actos fallidos son manifestaciones del inconsciente? Bueno, acá no tenemos ninguna duda. Todos los términos descriptivos son teóricos, tanto los actos fallidos como el inconsciente son términos teóricos del psicoanálisis. Pero además, desde el punto de vista lógico, es universal porque es algo que en principio se cumpliría para todos los casos. Los actos fallidos siempre son manifestaciones del inconsciente de acuerdo con la teoría psicoanalítica. Enunciado E. La proporción de casos fatales de fiebre tifoidea es de 0,10. La hipótesis es teórica desde el punto de vista epistemológico, porque el término fiebre tifoidea es un término teórico. Es un término que se refiere a una entidad inobservable a través de los sentidos desnudos, pero además es de subtipo estadística o probabilística, porque te dice exactamente la frecuencia relativa. F. En el proceso de comunicación, en el proceso de comunicación de todo grupo humano ocurre el fenómeno de influencia social. Concentrémonos primero en los términos descriptivos involucrados. Proceso de comunicación, grupo humano, proceso de influencia social. Todos los términos son teóricos, de manera tal que desde el punto de vista epistemológico diremos que la hipótesis es teórica. Pero desde el punto de vista lógico agregaremos que es universal, porque esto se cumpliría en todos los casos. Vamos con la G. El período de oscilación de un péndulo es independiente de su masa. Enunciado de la física te dice lo que tarda en oscilar un péndulo es independiente de su masa. Los términos período y masa son términos teóricos, sin lugar a dudas. El término péndulo sí es observacional, de manera que podríamos agregar que la hipótesis es teórica mixta. Lo podés agregar tranquilamente, la hipótesis es teórica mixta, y además desde el punto de vista lógico vamos a decir que es universal, porque te está diciendo que esto pasa siempre, siempre el periodo de oscilación de un péndulo es independiente de su masa. El adverbio siempre no aparece, pero se da por supuesto. Te está diciendo que se cumple en todos los casos. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, la hipótesis es teórica mixta. Desde el punto de vista lógico, la hipótesis es universal. ¿Qué pasa con la H? Las células de este tejido, se refiere a uno solo, observadas al microscopio, presentan grumosidades. O sea que la hipótesis es mixta, porque contiene términos teóricos, células, tejidos, pero también posee términos observacionales, las grumosidades, ¿no? Y te dice que al microscopio las grumosidades se pueden observar. O sea que la hipótesis es mixta porque contiene tanto términos teóricos, células y tejido, como términos observacionales, las grumosidades. Pero al mismo tiempo es de subtipo singular desde el punto de vista lógico, dado que se refiere a las células de este tejido, de uno solo. ¿Qué pasa con el I? El promedio de vida humana en los países desarrollados es de 76 años. La hipótesis desde el punto de vista epistemológico es observacional. ¿Por qué? Porque todos los términos, o esto se podría llegar a discutir, pero en principio todos los términos descriptivos son observacionales. O sea que podemos considerarla observacional, pero al mismo tiempo estadística, porque se está refiriendo a un promedio. Se hizo un promedio según el cual la vida humana, el promedio de vida humana es de aproximadamente 76 años. Por supuesto hay gente que muere a los 50 y hay gente que muere a los 90, pero sacando un promedio, el promedio de vida es de 76 años. De esa manera podemos considerarla, desde el punto de vista lógico, una hipótesis probabilística o estadística. Mientras que desde el punto de vista epistemológico la podemos considerar observacional, salvo que vos me digas que el término país desarrollado es teórico, y entonces sí la podrías calificar de teórica. De modo tal que acá este enunciado en particular es discutible. Las dos respuestas valen, lo importante es cómo lo justificas. Si vos me decís que es observacional, me tenés que decir que todos los términos descriptivos
son observacionales. Si me decís que es teórica porque considerás que el término países desarrollados es teórico, tenés que decir precisamente eso. Para mí es teórica mixta porque contiene tanto términos descriptivos teóricos como términos descriptivos observacionales. Lo importante es la justificación, yo te doy la respuesta estándar. Y por último, vamos con el J, con este terminamos el ejercicio 4. Si aumenta la oferta de un producto en el mercado, entonces baja su precio. Sin lugar a dudas, la hipótesis es de tipo teórica. Si querés agregarle subtipo mixta, si considerás que el término producto es observacional, pero todos los demás son términos teóricos. La oferta, el mercado, el precio inclusive, si bien tiene efectos observables, es un concepto teórico. De manera tal que la hipótesis desde el punto de vista epistemológico es teórica, pero desde el punto de vista lógico es universal, porque la economía supone que esto ocurre en todos los casos. Pasamos entonces al último ejercicio que introduce un nuevo caso de investigación. Es importante para la unidad 2 de nuestro programa, que con esta clase estamos concluyendo, analizar los casos de investigación y ver cuál es el problema, cuál es la hipótesis fundamental o cuáles son las hipótesis fundamentales que se ponen a prueba, cuáles son las hipótesis auxiliares, qué consecuencias observacionales se deducen. Precisamente todo eso es lo que te va a pedir. Yo te leo las consignas rápidamente y luego buscamos o identificamos los elementos que nos pide en el caso de investigación. Dice, enuncia la hipótesis fundamental formulada por el científico. ¿Cuál es la hipótesis alternativa a la anterior? Exprésela, o sea que acá ya te está dando la pauta de que va a haber dos hipótesis fundamentales, la que formuló el científico Roux y la hipótesis fundamental alternativa. Luego, en el C nos pide que clasifiquemos la hipótesis del científico de acuerdo con la distinción teórico-observacional y de acuerdo con su forma lógica. Nos dice que enunciemos al menos dos hipótesis auxiliares supuestas en la investigación y que formulemos alguna hipótesis presuntamente ad hoc que se podría introducir a favor de la teoría del mosaico, que va a ser, como veremos, la hipótesis o la teoría que propone el científico Roux. Una hipótesis ad hoc sería una hipótesis que intenta evitar la refutación, como vimos anteriormente. Así que vamos a leer juntos el caso de investigación. No lo tengo acá. Acá abajo. Leemos juntos el caso de investigación y después compartimos las respuestas. El caso dice, vos ya lo tenés obviamente disponible. Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo en embriología se diseñó para comprobar una modificación de la teoría de la preformación. Wilhelm Roux rechazó la idea de un individuo completamente preformado en el huevo fertilizado. Eso es lo que rechazó. No obstante, creyó, acá tenés otro de los verbos que suelen introducir las hipótesis fundamentales. Yo te lo decía la clase pasada. Los verbos que suelen introducir las hipótesis fundamentales son creer, suponer, imaginar, pensar. En este caso te lo dice con claridad. Él creyó, y lo que viene después es la hipótesis fundamental. Creyó que ciertas regiones en el huevo estaban diseñadas para formar partes específicas del organismo en una forma muy semejante a las baldosas o piedras individuales que contribuyen a formar el diseño de un mosaico. Por eso la llamó teoría del mosaico. Él lo que decía es que ciertas partes del organismo contribuyen o están diseñadas para formar partes específicas del organismo. En verdad, la hipótesis de Roux se conoce como la teoría del mosaico. Y luego te dice cómo la confirmó. Roux confirmó su hipótesis experimentalmente. Dejó que huevos fertilizados de rana se dividieran en dos células, una de las primeras etapas en el desarrollo embriológico de la rana, y luego mató una de las células con una aguja caliente. Así, supuso, si hay un patrón preformado dentro del huevo fertilizado, la célula que permanece viva debería formar solamente una parte del embrión. Esto fue exactamente lo que ocurrió y Roux pensó que su teoría del mosaico era correcta. O sea que se cumplió la consecuencia observacional que él esperaba. Él esperaba que la célula que quedara viva formara solamente una parte del organismo o solamente una parte del embrión y eso es lo que sucedió. Sin embargo, dice, después otro científico probó con otra especie y no obtuvo el mismo resultado. Leámoslo juntos. Dice, Hans Driesch, por su parte, llevó a cabo un experimento similar, pero usando huevos de erizos de mar, no de ranas, sino de erizos de mar. En lugar de matar una de las células en la etapa de la primera división celular, separó completamente una de las células. La célula restante creció hasta formar un erizo de mar adulto y completo, o sea, no una parte, sino
el ser completo. El experimento parecía refutar tanto la teoría original de la preformación como la teoría del mosaico de Rhodes. Si hubiera habido un individuo preformado dentro del huevo, se habría desarrollado solamente la mitad del embrión, no el embrión completo. Y luego relativiza el resultado. Dice, aunque los resultados de Rhodes y Drich eran contradictorios, las investigaciones posteriores mostraron que estos resultados no eran raros, porque en algunas especies, cuando los huevos se separan en el estado embrionario de dos células, dan origen a la mitad del embrión, mientras que en otras especies se forman embriones completos. O sea que en algunas especies se cumplía la teoría de Rhodes y en otras especies se cumplía la teoría de Drich. De modo tal que nosotros, ahora, lo que vamos a hacer es filtrar los elementos importantes de este caso de investigación. O sea, identificar los elementos que nos pedían en las consignas. La primera consigna era enunciar la hipótesis formulada por Rhodes. Está muy clara, lo que estaba después del verbo creyó que. ¿Qué creyó Rhodes? Creyó que ciertas regiones en el huevo estaban diseñadas para formar partes específicas del organismo en una forma muy semejante a las baldosas o piedras individuales que contribuyen a formar el diseño de un mosaico. Por eso la llamó teoría del mosaico. La consigna B te decía, ¿cuál es la hipótesis alternativa a la anterior? La que formuló Drich, que hay un individuo completamente preformado en el huevo fertilizado. O sea, la de Rhodes lo que te decía es que en el huevo fertilizado había ciertas regiones que eran aptas para producir una parte del organismo, mientras que la hipótesis alternativa lo que te decía es que ya en el huevo fertilizado estaba completamente preformado el individuo, o sea que iba a generar el individuo completo, se iba a generar el individuo completo. Ambas hipótesis, a mi juicio, son observacionales desde el punto de vista epistemológico y universales desde el punto de vista lógico. Observacionales porque en principio todos los elementos que se mencionan son directamente observables a través de los sentidos desnudos, pero a la vez universales porque pensaban inicialmente los científicos que se iban a cumplir en todos los casos. Después nosotros ya sabemos el final de la historia y sabemos que no en todas las especies se cumplía, pero ellos la formularon a la hipótesis como universal, de modo tal que desde el punto de vista epistemológico son hipótesis observacionales, pero desde el punto de vista lógico son hipótesis universales. En la consigna D nos pedía enunciar dos hipótesis auxiliares supuestas en la investigación. Siempre las hipótesis auxiliares, como ocurría en el caso anterior en los experimentos de Reddy y Pasteur, se dan por supuestas en la investigación. En el caso de Pasteur, por ejemplo, una hipótesis auxiliar era que a la temperatura de ebullición los microorganismos mueren. Pero en este caso de investigación en el que compartimos nosotros, también había varias hipótesis auxiliares, varias hipótesis que contenían información que se daba por supuesta, que no se ponía en cuestión en condiciones normales. Y esas, las que yo elegí, son que los huevos fertilizados de rana se dividen en dos células. Si te fijas bien, te lo dice más o menos en la mitad del caso de investigación. Cuando te dice, fíjate acá, Rhodes confirmó su hipótesis experimentalmente, dejó que huevos fertilizados de rana se dividieran en dos células, y entre paréntesis te dice, es una de las primeras etapas en el desarrollo embriológico de la rana. O sea, esto ya se sabía, que una de las primeras etapas en el desarrollo embriológico de la rana es justamente la división en dos células. Por eso es una hipótesis auxiliar. Los huevos fertilizados de rana se dividen en dos células. ¿Y cuál fue otra hipótesis auxiliar que tuvo en cuenta Rhodes? Que el contacto con una aguja caliente mata la célula de la rana. Fíjense que lo que él hizo en este primer experimento fue pinchar con una aguja caliente una de las células de la rana y ver qué pasaba con la otra. Bueno, evidentemente una hipótesis auxiliar era que el contacto con una aguja caliente mata la célula de la rana. Si vos relees este caso de investigación, vas a encontrar más hipótesis auxiliares, porque toda la información que se da por supuesta expresa hipótesis auxiliares. Yo me conformé con elegir solo dos, que es lo que nos pedía la consigna. Y recordemos que nos pedía el último punto. Formula alguna hipótesis presuntamente ad hoc que se podría introducir en favor de la teoría del mosaico. Una hipótesis ad hoc sería una hipótesis que salvara de la refutación a la teoría del mosaico. Recordemos que los resultados experimentales que obtuvo Hans Drich con los erizos de mar, en principio refutaban la teoría del mosaico. ¿Por qué? Porque lo que comprobó con los erizos de mar es que la célula
En la primera etapa del desarrollo embrionario se dividieron en 2 células, pero él vio lo que pasaba solamente con una de ellas, la separó y vio qué pasaba con una de ellas. Y lo que pasó fue que esa célula restante generó el individuo completo y no solamente una partecita como esperaba la teoría del mosaico. Entonces, ¿qué hipótesis ad hoc nos permitiría evitar la refutación de la teoría del mosaico? Por ejemplo, esta, que los erizos de mar constituyen un caso anómalo en el que la teoría del mosaico no se cumple. Sería una posible hipótesis ad hoc. Es decir, no tomen en cuenta los resultados de Hans Driesch, porque él justo experimentó con una especie, la de los erizos de mar, que es un caso anómalo, en el que no se cumple la teoría del mosaico, que sí se cumpliría en todos los demás casos, en todas las demás especies. Esa sería una posible hipótesis ad hoc. Te invito entonces a que reveas el trabajo práctico 2, que lo vuelvas a resolver vos, que vuelvas a leer el capítulo 2 y que si te surgen dudas, no dudes en preguntarme a través del grupo de Facebook. ¿Sí? Es muy importante que antes de pasar a la unidad 3 la semana que viene, reveas los casos de investigación con los que estuvimos trabajando. Yo en la clase pasada te ofrecí el caso de investigación del virus del tifus y el de las serpientes de cascabel. ¿Te acordás? La clase pasada vimos 2 casos de investigación. En este trabajo práctico 2 revisamos 2 casos de investigación más, el de la generación espontánea y el último de la embriología y la teoría del mosaico propuesta por este científico. Lo que te propongo es que revises esos 4 casos de investigación, que trates de identificar los elementos característicos, hipótesis fundamentales, hipótesis auxiliares, consecuencias observacionales, y que si te surgen dudas no dudes en preguntarme a través del grupo de Facebook, ¿sí? Dado que esta semana entonces estamos terminando la unidad número 2 de nuestro programa. Pero atención, porque nos volvemos a ver muy prontito. Nos volvemos a ver el lunes que viene, que vamos a empezar con la unidad número 3. Chau, hasta el lunes que viene.